Dios les bendiga. Damos gracias de nuevo al Señor, nuestro Padre Celestial, quien está cuidando de nosotros en este tiempo y extendiendo su mano poderosa cada día. Estamos aprendiendo a buscar su rostro, a entregarnos a una vida de piedad delante de su trono. Dios le guarde y le bendiga. Esperamos en el Señor que siga siendo bendecido en gran manera. Vamos a orar y darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por todos los cuidados que tienes para con nosotros. Te bendecimos, te damos la honra, la gloria. Padre, gracias por esos momentos especiales que podemos estar delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Queremos estar gozosos en tiempos de pandemia. El gozo de nuestro Dios será nuestra fortaleza. El gozo de Dios estaremos perfeccionando en nuestros corazones para no desmayar ante las situaciones difíciles. Tu palabra dice, Señor, que aunque oigamos murmullos de pandemia, de dolor, de angustia en toda la tierra, nosotros como tus hijos vamos a estar poniendo nuestra mirada en Jesucristo, nuestro Salvador. Envía bendición y que tu palabra, Señor, cada día nos dirija a hacer lo correcto, lo que a ti te agrada. Que en estos tiempos podamos bendecir tu nombre, agradarte a ti que eres fiel y justo. Gracias, Señor. Amén. Hemos venido tratando de hacer una serie. Estuvimos viendo ya la sombra que te cubre y también estamos viendo cómo no ser gente del desierto. Para eso necesitamos negarnos a esta vida. Hoy vamos a hablar sobre la negación. Primera de Corintios 10:24 nos dice la Escritura: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Esto se ve mucho en el hogar. En el hogar casi siempre hay alguien que todas las atenciones y los cuidados los quiere solo para él, cualquiera que sea. Raras veces podemos observar que tenga el cuidado de atender a los demás. Y no debe ser así. Dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Qué dijo Jesús respecto a eso? Dice Jesús, les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Que la negación en nosotros nos va a hacer perder nuestra propia vida. Esa vida carnal, esa vida del desierto, ya no debe habitar en nosotros. Pero si nos negamos a esa clase de vida, la vida del Espíritu va a florecer. Y vamos a caminar confiando en Dios. Y cuando nos pidan negarnos a algo que estamos pidiendo, pero que no es posible, no nos vamos a quedar sin hacerlo, porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios quiere visitar nuestras vidas y también así como Él se negó, porque Él se negó. Al morir en la cruz del Calvario, Él se negó a seguir viviendo en la tierra, se negó a sus propios deseos, se negó a todo por obedecer a su Padre Celestial. Entonces Jesucristo nos es el ejemplo. Sigamos el ejemplo. Hay personas que exigen demasiado y que no quieren dar nada. No nos fijemos en eso. Fijémonos en aquel que dio su vida y que nos mostró un camino de negación. Eso es lo más importante. En Colosenses 2:14 dice que habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado en medio
clavándolo en la cruz. Uno de los decretos que fueron clavados en la cruz fue aprender a negarnos como Cristo lo hizo al morir en la cruz del Calvario. Esa muerte de cruz no la entendemos porque no hemos visto en este tiempo la crucifixión o que lleven a los delincuentes y los crucifiquen. Eso era en aquel tiempo. En aquellos tiempos se miraban mucho a los malhechores ser crucificados. En estos días ya no lo vemos. No tenemos mucha idea de lo que significa ir a morir a la cruz del Calvario, pero creemos con todo nuestro corazón que nuestro Dios es poderoso para guardarnos y para salvarnos. Necesitamos siempre que en todos lados donde vamos llevar la muerte de Cristo en nuestro pensamiento, porque si llevamos ese deseo de negarnos a nosotros mismos, la vida de Cristo se va a manifestar en nuestro cuerpo, porque Él es fiel, porque Él es Dios todopoderoso. Él nos enseña a negarnos a nosotros mismos. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Dios, hoy tú me vas a negar? Le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Claro, le dijo, tú me vas a negar. Y le dio señales en el momento en que él iba a estar negándole. Y se cumplieron. Todos sabemos el momento en que sí se cumplió la negación de Pedro. Pero negó a Jesús. Ahora, al final de los tiempos, vemos que ese momento tan complicado de su vida, entendió que él no estaba dispuesto a negarse a lo que le pedían en esos momentos. Pero los finales de sus días sí se negó a sí mismo. De hecho, fue a morir a la cruz del Calvario. A la cruz. Fue a morir a la cruz y ahí entregó su vida, demostrándole a todos que sí se puede haber una negación. Y es más, no pidió, dice los registros de la vida del apóstol Pedro, no pidió morir como Jesús. Murió con la cabeza hacia abajo, que ha de ser mucho más terrible. Pero ahí se negó él a vivir una vida como el apóstol que era, se negó. Se negó a que le dieran un entierro de gloria, que muriera muy festejado. No lo permitió. Fue a morir y se negó a toda gloria que pudieran haberle dado. Eso es muy importante, porque nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos en todas las pasiones de la carne, como lo vimos cuando somos gente del desierto. Como gente del desierto tenemos las pasiones de la carne muy encendidas y poco del espíritu, o casi nada. Pero nuestro Padre Celestial nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos y nuestras pasiones. Veamos un ejemplo. Y encontraba muy hermoso este ejemplo. ¿Por qué? Porque en Jueces capítulo 11 nos narran la historia de Jefté. Jefté nace de una mujer ramera. Y cuando el padre lo quiso llevar a que viviera con sus otros hijos del matrimonio, lo rechazaron, lo echaron fuera. No le dieron lugar a que viviera ahí. Y se fue con los ociosos. Se fue al desierto prácticamente. Y allá en el desierto Dios preparó su corazón. Y después llegaron a buscarlo porque sí había una lucha, habían enemigos en el pueblo de Israel, habían pecado contra Dios y los enemigos estaban sobre él. Cuidado, porque cuando nosotros fallamos a Dios, el enemigo viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos abierto las puertas. ¿Qué dice la Escritura? Que Jefté los ancianos de Israel llegaron a él y le dijeron, hemos visto que eres hombre valiente y esforzado. Sé nuestro líder y defiéndenos. Y Dios estaba en el asunto, porque lo sacó a él de andar ocioso y le preparó como un hombre valiente y esforzado. Y también dice la Escritura
que fue a la batalla porque Dios le dijo que lo iba a hacer vencedor. Y él tenía una hija, no dice su nombre, pero él dijo que si Dios le daba victoria y lo hacía poderoso y lo hacía valiente y no le pasaba nada en el camino de la batalla, él hizo un voto a Dios. Y en su voto dijo: cualquiera que salga a darme la bienvenida y venga a darme victorias, a darme honores, yo lo entrego en holocausto delante de ti. Y cuando llega a su casa, la que salió a hacer lo que él pidió fue su hija. ¡Qué terrible! Cuidado con los votos que hagamos. Presentémonos nosotros mismos y propongámonos ser nosotros hacer un voto delante de Dios, pero porque nosotros nos estamos negando a cualquier situación difícil y nos presentemos delante de Dios para obrar conforme a la justicia de Dios. Los votos delante de Dios son recibidos y tenemos que tener cuidado con los votos que hacemos. Hagámoslos personales, no involucremos a nadie más. Porque cuando Jefté vio que era su hija, pues lloró amargamente, porque lo que menos esperaba a él es que le saliera su única hija. Entonces, cuidado, Dios oye nuestros votos. Dios quiere hacernos gente valiente, esforzada, para ganar nuestras batallas espirituales. Y cuando nos sintamos vencedores en una batalla espiritual, vengamos con sacrificios de alabanza, de gloria, de honra a nuestro Padre Celestial, porque nos hizo victoriosos en una batalla y nos logramos negar a nosotros mismos. Eso es muy importante. Veamos entonces la decisión que tomó aquella hija de Jefté. Y dice que ella dijo: Padre mío, has dado tu palabra. Eso es importante. Padre mío, dijo, has dado tu palabra. Haz conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Vemos que esta jovencita conocía a Dios. No solo conocía a Dios, sino que también se negó a sí misma. Ella pidió que le diera un tiempo para ir a llorar, porque ¿qué iba a ir a llorar ella? Ella dijo: hágase conforme tú lo has dicho, me voy a negar a una vida de las que todas mis amigas han logrado tener. ¿Qué es lo que anhelaban en aquellos tiempos las mujeres como en este tiempo? En este tiempo llegar a una carrera, llegar a tener un buen sueldo, casarse, tener hijos, vivir llenas de bendición, gozosas, estar en la presencia de Dios alabándole, dando gloria y honra y poniendo todas sus necesidades ante el trono del Dios del cielo. Y en el tiempo pasado, las mujeres también anhelaban encontrar a su amor, casarse, disfrutar de un lindo matrimonio, tener hijos. ¿Y qué fue lo que ella se negó a entonces? Fue a orar con sus amigas y que oraran por ella para que tuviera la capacidad de negarse a todos aquellos deseos, aquellas metas que había ella tenido. Porque es muy importante ver la actitud de esta niña, una jovencita bien conocedora de su pacto, del voto que hizo su padre. Hizo un voto y: no te preocupes, padre, yo lo hago. Eso sí que es hermoso mirarlo. A veces Dios nos pide negarnos de algo y no queremos. Niégate a tal situación. No, ¿y cómo? Si es mi derecho. No estamos dispuestos a negarnos. Por eso me pareció muy interesante. Dice la Biblia que en esos tiempos Dios no recibía holocaustos humanos. ¿Por qué? Porque ni al hijo de Abraham
recibió, le proveyó cordero. Y entonces, ¿qué hizo esta jovencita? Dicen los historiadores que ella se quedó sola, apartada para Dios, sin conocer una vida como normal como todos los demás. Se apartó para Dios y ahí murió dando gloria al Dios del cielo que le permitió ofrecer su vida para Dios. No vivió su vida ella. Ella no aprendió a vivir una vida como todas las jovencitas. Se tuvo que apartar. No sé si se fue al templo y ahí se guardó atendiendo las cosas de Dios, pero ofrecerla en holocausto no pudo porque era hacia Dios el que lo estaba haciendo. Pero sí hubo una negación. Y eso viene a dar fruto en este tiempo. Porque cuando vemos esa historia, le recordamos lo que Cristo dijo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. ¿Qué fue lo que hizo la hija de Jefté? Perder su vida. Aborreció su vida para este mundo y la conservó para vida eterna. Eso es hermoso ver cómo Dios trabaja en este tiempo, pidiendo que nos apartemos de este mundo, que nos neguemos a una vida que querramos llevar fuera de los límites que Dios nos ha otorgado. A mí me gusta también ver la vida de aquel varón de Dios que se negó a sí mismo. Elías, por ejemplo, fue un hombre que no sirvió a Dios como profeta. No dejó hijos, no dejó esposa. Él vivió para Dios y para declarar su palabra, para cerrar los cielos, para abrirlos, vio las maravillas de Dios. Se negó a una vida natural como todos los varones. Pero qué glorioso es que no vio muerte, porque toda su vida fue negándose. ¿Tendría deseos? Claro, ha de haber deseado tener una esposa, tener hijos, tener una casa, poder disfrutarla, pero se dedicó a ser un profeta de Dios. Se negó a todos los deseos humanos y se vuelve a Dios y a profetizar y a ver la gloria de Dios. Bueno, el apóstol Pablo en este tiempo pide que si se tiene el don de la abstinencia del matrimonio, pues que lo haga, pero que no es para todos. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que una mujer se quede sola, aunque la negación que estamos viendo aquí de esta niña, de esta jovencita, es que al voto de su padre se aprovechó para presentarse ante Dios y dijo, yo también me niego. La decisión de mi padre, Él es mi padre y que se haga conforme a lo que Él decretó. Vemos a una mujer sujeta a las órdenes, por difíciles que sean. Y eso no nos es fácil. Vamos contra la corriente en ese aspecto. Que Dios cuide de nosotros, que Dios tenga misericordia, que nos ayude, que nos encamine a negarnos a todo aquello que nuestra alma de repente está exigiendo y que no es conforme a la palabra de Dios. Recordemos que si morimos, o sea, nos negamos a hacer una obra de la carne y a caminar como Dios quiere, Dios nos va a dar una vida abundante, nos va a poner ese gozo, esa paz. Aprendemos entonces que esas batallas espirituales, porque Jefté ganó la batalla, fue victorioso. Los hijos de Amón estaban sobre él, sobre todo Israel, y él sale para ser más que victorioso. Entonces nos ayuda también a pensar que esas batallas espirituales que a veces logramos discernir sean en el nombre poderoso de Jesús y podamos caminar viendo al invisible en todas para ser más que vencedores. Necesitamos ser vencedores en esta vida
Dice Eclesiastés 5:8, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial, hay oficiales superiores sobre ellos. Entonces, eso quiere decir que la negación de nuestro derecho, si Dios nos da su gracia y bendición, vamos a avanzar dándole la gloria al Dios del cielo. En una oportunidad recuerdo que Dios me habló. Yo tengo la certeza de esa voz de Dios. Me dijo que mi esposo iba a ser un siervo de Dios. Pues yo contenta, di gracias a Dios por ser la esposa de un ministro. Ahora, cuando ya vino la demanda de ese ministerio de salir a otros países y de que yo me tenía que quedar con mis hijos y sin ver a mi esposo todos los días, eso fue triste para mí. Y fui a la oración. En Guatemala los días viernes se hacía la oración de 6 a 7. Para mí no era fácil porque yo tenía que tomar estaba muy lejos, por decirles, San Miguel a San Salvador, y tenía que ir en bus. Entonces salía faltando 15 a las 5, todos los viernes. Eran bendecidas esas oraciones. Me iba en bus y llegaba a la hora correcta. Llegaba antes de las 6. A esa hora no hay mucho tráfico y aprovechando, llegaba. Y recuerdo que ese día iba triste. Ya tenía un mes de no ver a mi esposo. Iba triste. Y cuando llegué a la oración, ahí el Dios del cielo me dio una profecía y me dijo, bienaventurados los que lloran por mi causa. Bienaventurados los que lloran por la predicación de este evangelio. Y ahí me sentí consolada y empecé a negarme a sentir ese deseo de tenerlo cerca. Al contrario, empecé a orar por él y que recibiera bendición sobre bendición donde estuviera. Y así ha sido todo este caminar con un ministro en casa. Ahora pido a Dios que me ayude siempre a respetarlo. Estoy orando por él, todas sus salidas. Me pongo en oración, bendiciéndolo para que Dios le dé nuevas fuerzas. Necesitamos avanzar en esta vida del Espíritu, negándonos a derechos que son propios. Son cosas que son parte de nuestro diario vivir. Pero si en un momento tenemos que darle nuestros derechos, nuestros deseos a Dios, neguémonos. Hay un peso de gloria hermoso y Dios se encarga de nosotros. Eso es hermoso vivirlo y platiquemos constantemente con Dios porque la batalla contra el pecado no es fácil. En todo este peregrinaje en la tierra debemos de estar armados, como lo vimos otros viernes anteriores, que tenemos que ser gente valiente, gente esforzada. Tenemos que recibir palabra de Dios, como dice el Salmo 68:11. Oíd palabra de Jehová, vosotras mujeres, para que podamos atar con grillos y con cadenas príncipes y derrotar todas las operaciones de las tinieblas, porque mientras vivamos en la carne y seamos gente del desierto, vamos a vivir siempre buscando el deseo de Dios en nuestro corazón. Neguémonos, no corramos con desenfreno ni desilusión, corramos hasta hacer la voluntad de Dios, tomando toda la armadura de Dios que Él nos provee cuando decidimos hacer un camino de negación. Cristo nos dio el ejemplo, se negó a sí mismo, se negó, Él no tuvo hijos, no se casó, Él caminó haciendo la voluntad del Padre. Él vino a la tierra para dar gloria, honra y alabanza a su Padre celestial. Y Romanos 6:7 nos dice, porque el que ha muerto
ha sido libertado del pecado. Si ustedes se fijan, cuando uno va a ver un muerto, por más que lo mueva, lo sacuda, le hable, no contesta, está muerto. Así debe de ser la vida de pecado en nosotros. Que no nos entusiasme. Caminemos dando gloria a Dios, caminemos buscando su rostro. Muramos al pecado. Basta ya de que el enemigo nos esté robando las bendiciones que son para nosotros por causa del pecado, porque caemos en pecado, no nos negamos a nosotros mismos y el enemigo cae sobre nosotros demandando la falta que hicimos. Dios es poderoso y nos tiene que hacer morir a esa vieja naturaleza. Caminemos en novedad de vida. Caminemos crucificando la carne en el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y lo hace. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo declaró, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si Pablo perseguía a la iglesia y la perseguía y los llevaba ante los tribunales para que ahí fueran presos y después llevados al matadero. Pero cuando Dios lo intercepta en el camino y él le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres? No te conozco, no sé a quién estoy persiguiendo. Sí, le dice, yo soy Jesús. Y si persigues a uno de mis hijos, estás persiguiendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Neguémonos para que no hagamos nada contra nuestros hermanos, sino que siempre dispuestos a amar y a sobrellevar las cargas. Si son pesadas esas cargas, glorifiquemos a nuestro Dios, que Él es bueno, Él es fiel y Él permanece. Ahora, negarse no es algo fácil, pero la hija de Jefté, me encanta la decisión que tomó. Se negó, declaró que está confiando en el Dios al cual le fue entregada. Eso es hermoso, porque la negación que hagamos de nuestra vida es hacia Dios. Es por causa de la hermosura de su santidad y de su perfecto amor. Caminemos buscando negarnos a las pasiones de este mundo y entreguémonos para agradar a nuestro Padre Celestial, que Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es nuestra vida en este peregrinaje aquí en la tierra. Nuestro Dios nos va a dar vida y vida abundante, porque el que ha muerto al pecado ha sido libertado del pecado. Y nosotros nos vamos a tener que considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. A mí me admira muchísimo la vida de Pedro, porque él entendió que debía negarse. Después de negar a Jesús, después de tener un carácter explosivo y yo hago y yo digo y yo, se le quitó esa forma de pensar. Ahora, ¿qué recibió? Recibió tal llenura de Dios que eso no lo hemos vuelto a ver, porque a él le revelaron negarse. Y cuando pasaba la sombra de Pedro, ¡qué maravilla! Los enfermos eran sanados. Tenía revelación de cuando alguien estaba mintiendo. Y tenía órdenes de Dios de ejecutar sentencia. Eso solo lo puede hacer una persona que se ha negado a una vida natural y se dedica a buscar en lo espiritual, a llenarse del Dios Todopoderoso. ¡Qué diferencia! Seguramente en este tiempo no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, como la vida de Pedro, pero también vemos a la esposa. Una esposa que se negó a sí misma. Déjeme pensar, esto ya va a mi cuenta. Déjeme pensar que al que estaban llevando a la cruz para hacerlo morir a este mundo, pero para vivir por la eternidad delante de Dios, fue a él. Porque la esposa fue. Porque también ella entendió
que había que negarse. Y ella quería participar también de esa negación que su esposo estaba haciendo. Por eso es que hay que atender a las enseñanzas de Pedro con respecto al matrimonio. Dentro del matrimonio, nosotros tenemos que negarnos a muchas cosas para agradar al cónyuge. Y si ambos lo hacen, tendremos una vida de negación, una vida de prosperidad, una vida llena de la gracia y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. La negación no es algo que lo tengamos allá a la puerta y digamos yo lo hago porque lo hago. No, no, no. Negarse es algo bien complicado. Pero si aprendemos a negarnos, vamos a ser libres del pecado. Vamos a caminar con Dios. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Crucificar los deseos. Como les decía, yo me alegré muchísimo del ministerio que se le había otorgado a mi esposo, mas no sabía lo que venía en el camino. Tuve que negarme a los deseos de mi corazón, de tenerlo ahí siempre. ¿Por qué? Porque Dios así lo estaba disponiendo. Yo después lo entendí. Señores, que esto era lo que me estaba diciendo. No lo había entendido. Entonces empecé a vivir que teniendo esposo como que no lo tuviera. Que no lo tuviera porque cuando va al servicio del Señor, está ahí para Dios. Y tenemos que estar rogando a nuestro Padre Celestial que demos gloria y honra por todo lo que pasamos aquí en la tierra. Qué privilegio, ¿verdad? Negarnos a nosotras para que otro pueda servirle al Dios del cielo. Eso es bueno y no dejemos que el pecado reine en nosotros por los deseos que tenemos que no pueden ser cumplidos. Tenemos que presentarnos a Dios como todo este cuerpo como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Como ver cosas que no son agradables. Tenemos que aprender a no ver cosas que a Dios no le agradan, que ahí tenga cuidado con lo que ve sus hijos. En este tiempo el enemigo está enseñando a nuestros hijos. También está enseñando a los grandes. Tenga cuidado con lo que usted ve y con lo que usted oye. Nosotros debemos de entregarnos a Cristo. Debemos nuestra vida llevarla a los pies de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero al apóstol Pablo lo vemos sirviendo en la obra de Dios. Lo vemos que está ahí trabajando, pero él declara, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque cuando lo interceptaron en el camino, él entendió que perseguir a los cristianos era perseguir a Jesús. Y eso es bien importante. Perseguir a un hijo de Dios. No lo hagamos aunque tengamos razones, ya lo hemos explicado en los otros temas. Caminemos negándonos. Neguémonos a las pasiones, a los deseos que muchas veces se posesionan de nuestro corazón. Y al no verlos cumplidos, caemos en el error de contradecir a otros y de no tener un carácter agradable. ¿Qué dice la Biblia? Que nos neguemos así como Cristo se negó y enseñándonos a que neguemos toda impiedad y todos los deseos mundanos, los dejemos a un lado. Señor, tengo este deseo, ¿te agrada o no te agrada? Es algo que yo debo caminar con este deseo, porque los deseos conforme a su corazón, Él nos lo va a cumplir. Él es fiel, Él es justo. En este caminar de vida cristiana, he visto cómo mi Padre Celestial me ha cumplido cada deseo. Un deseo que le presento delante de su trono y le digo, Señor, yo tengo deseo de esto, pero si es tu voluntad, que se haga, y si no, me voy a negar a seguirlo pidiendo. Y cuando Dios me lo provee,
Ay, estaba en tu voluntad, le digo. Entonces Dios concede los deseos de nuestro corazón, porque Él es fiel, Él es justo y es un padre que cuida de nosotros, un padre que que mandó a su hijo a dar su vida por nosotros. Él cumplirá los deseos de nuestro corazón, pero conforme a su voluntad. Neguémonos a los deseos que son contra su voluntad. Caminemos viendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Preparemos un camino en nuestro corazón de obediencia. Por eso está Cristo. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es una negación total. Y Cristo en nosotros. Vamos a aprender a negarnos a todas las ofertas que el enemigo tiene delante. Juan 10:18 dijo, Jesús hablando, dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Ay, qué hermoso. Qué bueno sería, ¿verdad? Que nosotros dijéramos, ese es mi deseo. No, ya entendí, lo entrego de buena voluntad. Ya no quiero ese deseo. Se lo entrego al Dios del cielo. No espero que insistir en algo que Dios todo lo tiene bajo control. Todas las cosas nos ayudan a bien. Podemos caminar viendo a Dios. Por eso veo a las mujeres que Cristo sanó, que Cristo libertó, dice, sanó sus almas y sanó de muchos espíritus inmundos que estaban dentro de sus vidas, tal vez provocando deseos carnales, pero Dios hizo libres a esas mujeres. ¿Qué hicieron ellas? Instruirse. Caminaron, siguieron buscando al Señor Jesús. Y cuando lo encontraron, hicieron obras reveladas por Dios. Qué hermoso es negarse a sí mismo y depender de la mano poderosa de Dios. Y también vemos en Filipenses 2, del 6 al 8, que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, eso sí debemos considerarlo, porque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? Que debemos humillarnos y que tenemos que ser obedientes, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Aprendamos, no es fácil, pero sí podemos lograrlo. Pongamos todos nuestros deseos, nuestros anhelos en la oración y digámosle, Señor, aquí están mis deseos, los pongo delante de ti. Porque algunos, Dios nos va a decir, no. Gracias, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por estar pendiente. Y le vamos a adorar, porque es lo que Él quiere. En Romanos 12:1 nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, dice. Él rogaba, el apóstol Pablo, porque acuérdense que él declaró, ya no vivo yo. Los deseos de venganza, de ir a traer a toda esa gente cristiana y llevarlos a los coliseos, ahora ya se me quitó. Ya se me quitó. Camino para Dios, camino buscando su rostro. Ya no vivo yo. Cristo se me apareció y me dio una nueva vida con nuevos deseos, con un nuevo lenguaje. Mire, yo recuerdo ahorita, en una oportunidad, se convirtió un muchacho que creció en una vida, en una familia que eran matones a sueldo, en otro país desde luego, ¿verdad? Entonces, él creció viendo cómo toda su familia le daban mucha ganancia por desaparecer a un fulano en la tierra. Y él aprendió, cuando había matado 7, fue a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encontró con Dios. Pidió misericordia, estuvo buscando al Dios del cielo con todo su corazón y Dios le proveyó salvación y le permitió también no cumplir todos los años de su sentencia.
se portó muy bien y empezó a buscar a Dios agradecido. Y al salir de la cárcel, más todavía. Y como era un lugar de montañas y todo, el pastor le vio cómo funcionaba, cómo trabajaba, cómo buscaba a Dios con todas sus fuerzas. Y lo envió a pastorear una obra de un grupo de hermanos hasta la montaña, más allá, hasta arriba. Y un día regresa, dice, y se presenta ante su pastor y le dice, no puedo pastorear. ¿Por qué? Porque ahorita solo les miro el cuello, o sea, la forma como él los había matado, solo eso miraba en las ovejas y estaba asustado. Tenía deseos de seguir porque le estaba reclamando un derecho el enemigo. Tenía que ir hasta el altar de nuevo a renunciar al decreto que tenía ahí delante de él. Pero regresa para pedir misericordia, para pedir auxilio y no hacer lo que le estaba pidiendo el enemigo, porque por costumbre familiar, de años, eso había sido el trabajo que ellos hacían. Cuidémonos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, neguémonos, como lo hizo la hija de Jefté, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo se negó a sí mismo y dijo, ya no vivo yo. Ahí se quedó. Después en medio de sus prédicas, él le anuncia que él pasó por tribulaciones, por angustias, por situaciones diversas y en todo declaró que Dios estaba por él. Y aunque la muerte, aunque lo porvenir estuviera atormentando su vida, él estaba confiando, porque él se había negado a sí mismo. Qué hermoso es ver una vida que se niegue a vivir conforme los patrones de la carne, conforme a los patrones de este mundo, con los deseos que muchas veces el mismo maligno va a enviar a la mente y que querramos hacerlo. Nuestro Dios es poderoso porque Él vive y por todos murió para los que viven en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Esa es la palabra bendita de nuestro Dios, es la que nos vamos a llenar de gozo, de paz. Vamos a caminar buscando agradarle y es necesario negarnos a nosotros mismos y buscar una vida del Espíritu conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 12:2? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, como ese muchacho del ejemplo que les di. Un ejemplo que él testificó. Tuvo que venir al altar a renovar su mente, a negarse de esos deseos, porque eran deseos de muerte, deseos de pecado. Y entonces para que debemos verificar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, qué es lo aceptable y perfecto. Esas deben ser nuestras coordenadas al negarnos. ¿Qué es lo bueno delante de ti, Señor, para que yo me pueda negar? ¿Esto es bueno o es malo? Y Dios por su Espíritu nos va a guiar. Señor, ¿este deseo es aceptable o me tengo que negar? Y Dios no lo va a señalar. Señor, este camino del cual yo quiero negarme, estoy caminando en lo perfecto. Y desde el cielo por el Espíritu nos va a decir, sí, así es. Gloria a Dios. Caminemos buscando al invisible, negándonos. Y recuérdese que lo que venimos en una serie, la sombra de luz debe estar sobre nuestra vida, no la sombra de las tinieblas. No caminemos en sombra de tinieblas porque nos van a llevar al desierto. Pero sí es muy importante tener una vida de negación. Neguémonos constantemente a vivir en el pecado, a vivir en la carne y agrademos a Dios y declaremos como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que por su Espíritu
nosotros busquemos alcanzar las riquezas de la gloria de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Él nos estará dando su gracia, su misericordia y sus bondades. Dios está enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué debemos estar guardando en nuestro corazón? La esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Al querer anhelar la venida de Cristo, en el Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús, te esperamos, ven, Señor Jesús, anhelamos tu presencia, pero exhorta y reprende toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, toda obra de la carne. Caminemos agradando a nuestro Dios, porque en su misericordia y su bondad tenemos que participar de las riquezas de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Seamos libres de todo pecado y seamos obedientes y preparados para toda buena obra. Eso sí es importante. Preparémonos para toda buena obra, porque no podemos seguir necios y desobedientes, ni esclavos de deleites, placeres diversos, ni debemos vivir en la malicia y en la envidia. Dios anhela que su pueblo sea un pueblo que busque su rostro y se mantenga agradándole todos los días de su vida. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos enseñe a negarnos como lo hizo la hija de Jefté y como lo hizo el apóstol Pablo y también como nos lo enseña el apóstol Pedro. Negarnos a nosotros con nuestras pasiones no va a ser fácil, pero Dios está en medio nuestro y nos quiere auxiliar. Y Dios es fiel, Él es cuidadoso en todas las cosas que emprendamos. Una vida del Espíritu es la que tenemos que alcanzar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Queremos, Señor, negarnos a esta vida de pecado, a las ofertas que el enemigo pone delante de nosotros. Enséñanos a discernir esas ofertas, enséñanos a negarnos, porque a veces hay situaciones muy complejas en nuestro caminar que queremos adoptar y a ti no te agrada. Señor, que tu gracia y la fe en Jesucristo nos llene a ser activos delante de tu gloria, buscando tu rostro, buscando tu presencia, llenos de tu espíritu. Que tu palabra sean nuestros consejeros, que tu palabra nos guíe al buen camino. En tu palabra hay poder y nosotros confiamos en tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, que la gracia de Jesucristo y que ellos todos juntos podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nos neguemos a toda pasión que pueda venir más adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo bendigo. Gracias por estar pendiente de estos temas. Cuídese y que el Dios del cielo lo llene de toda gracia. Amén.